Bien, arrancamos. La idea hoy es analizar la sentencia de quiebra, es decir, cuál es el contenido, y también las alternativas que tengo para salir rápidamente del estado de quiebra. ¿Sí? Esto, lo que estamos viendo, está en la unidad 3, es el título 10. Vamos a ver los 3 puntos, lo pueden seguir también con la guía número 18 y como siempre recomiendo la ley de concursos y quiebra, siempre tenerla a mano. ¿Qué tema vamos a analizar? Modos de llegar a la quiebra, es el tema que ustedes han visto anterior a esta clase, es decir, las distintas alternativas que un deudor tiene para llegar a la quiebra. Nosotros vamos a arrancar desde el punto de vista en que ya la sentencia de quiebra o la quiebra se abre, entonces vamos a ver el contenido de esa sentencia, a la cual la vamos a ver muy parecida a lo que ya vimos, que es el auto de apertura del concurso preventivo, ¿no? Muchos ordenamientos que hace el juez e información que se da y se pide está relacionada a aspectos muy similares a lo del que es concurso preventivo. Y luego vamos a analizar las distintas alternativas que tengo para salir de ese estado de quiebra. Salir en el corto plazo, porque después uno puede salir de la quiebra arreglando con los acreedores, con distintas alternativas, lo que vamos a ver más adelante como conclusión de la quiebra o su clausura. En nuestro caso vamos a ver la alternativa de convertir la quiebra en un concurso preventivo, la alternativa recursiva, es decir, vamos a ver que se va a poder plantear un recurso de revisión en algunos casos, y la alternativa de la incompetencia, es decir, plantear la incompetencia del juez, la cual no busca salir de la quiebra, sino radicar el juicio en otra jurisdicción, o en otro juzgado por lo menos. El camino hacia la quiebra. ¿Cómo llegamos a la quiebra? Haciendo un pequeño recordatorio, la alternativa es llegar con un concurso preventivo fracasado, es lo que se llama quiebra indirecta. Recuerden que el concurso preventivo es solamente pedido por el deudor, pero a posteriori él mismo puede ir fracasando en las distintas alternativas o no consiguiendo la mayoría, no se llega a un acuerdo en distintas situaciones. Esto es lo que se llama quiebra indirecta. Y luego tenemos la quiebra directa, a la cual podemos llegar, ya sea pedida por el deudor o pedida por el acreedor, o ya sea por lo que se llama la refleja o por extensión. En algunos sujetos, en algunos casos, la quiebra se extiende a otros sujetos más allá del quebrado principal. ¿Sí? Refrescamos rápidamente algunas situaciones que incluso plantea el artículo que está precedido esta quiebra por un concurso preventivo, el cual ha tenido distintas situaciones en las cuales no ha terminado bien. Recuerden que cuando nosotros vimos concurso preventivo, nosotros decíamos que a la hora de asesorar a este deudor que iba a buscar o busca alternativas para solucionar su problema financiero con sus acreedores, la alternativa del concurso preventivo plantea un camino en el cual hay 2 salidas nada más al final. O sale bien o me voy a la quiebra. ¿Sí? Entonces, bueno, las distintas alternativas que yo puedo llegar a esto que llamamos quiebra indirecta, acá las menciono o las refresco, mejor dicho, si no se presentó en término la propuesta, lo que plantea el artículo 43, o bien no logré el acuerdo, no logré las formalidades, lo que plantea el artículo 46, no logré las mayorías. Recuerden que tengo que tener mayorías de capital y mayoría de personas. O bien, si yo he hecho un acuerdo para los acreedores privilegiados y he condicionado el éxito de al acuerdo general que hago con los quirografarios, también es otra alternativa de llegar a la quiebra. O bien, habiendo logrado el acuerdo, si no se pagan los honorarios en tiempo y forma, también puedo llegar a la quiebra. O bien, una vez que ya he cumplido y he logrado el acuerdo y el mismo se ha homologado, estoy en esta etapa de cumplimiento, en el cumplimiento no cumplo. Es decir, no pago alguna de las cuotas o manifiesto la imposibilidad de pagar. Por parte del juez, cuando se le plantea una impugnación y hace lugar a esa impugnación, debe declarar la quiebra. Cuando se le planteó la nulidad del acuerdo y hace lugar a la nulidad del acuerdo, declara la quiebra.
Y en ciertos sujetos, recuerden que está la alternativa de lo que ustedes vieron como salvataje, en donde hay esta segunda rueda que se abre para ciertos sujetos, y dentro de ese nuevo procedimiento también se puede llegar a la quiebra. Cuando no hay ningún inscripto en el registro ese que se abre, cuando no logré el acuerdo, no obtuvieron las mayorías, o quien obtuvo la empresa no paga el precio pactado. Distintas alternativas de llegar a lo que llamamos quiebra indirecta. Por el lado de la quiebra directa, recuerden que tenemos la pedida por el acreedor o quiebra necesaria. Un acreedor puede pedirle la quiebra a su deudor, no así el concurso preventivo. Podemos llegar por la propia iniciativa del propio deudor o quiebra voluntaria. Quien solicita, no quiere pasar por la etapa del concurso preventivo, solicita su quiebra. O por esto que llamamos extensión. Recuerden que la quiebra de la sociedad importa también la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada, lo que plantea el artículo 160. Y también para ciertos sujetos se le extiende la quiebra, son los planteados o lo planteado en el artículo 161, a modo de sanción. Es cuando por ahí un socio ha utilizado en beneficio propio el accionar con la empresa, o hay un control abusivo. Hay distintas situaciones en las cuales tenemos esto de la quiebra sancionatoria. En todos estos casos, llego entonces a quiebra directa. Ahora vamos a ver entonces la apertura de la quiebra. Quizás a través de una sentencia de quiebra. Lo que vamos a ver está en el artículo 88 y después el artículo 89. El 88 plantea el contenido de la sentencia de quiebra y el 89 la publicación del mismo. Algunos puntitos antes de pasar al contenido. Es importante que lo manejen y lo tengan claro. Este acto judicial, esta sentencia de quiebra, es verdaderamente una sentencia de quiebra. Tanto en su aspecto sustancial como en su aspecto formal. Y es clave porque viene a confirmar una situación que en principio es de hecho, la quiebra de este deudor de hecho, transformándola en una quiebra de derecho. A partir de la sentencia de quiebra se producen los efectos, varios efectos que vamos a ver. Uno de los más importantes es el desapoderamiento, esto es la pérdida de la administración y disposición de los bienes del ahora quebrado. Pasa el deudor de estar in bonis a estar quebrado o fallido, también le llamamos así. Entonces, pierde la administración y disposición de sus bienes porque los bienes pasan a ser garantía para el pago de los acreedores. Se arma la masa de acreedores a la cual van a cobrarse de los bienes o del producido de los bienes del fallido. Entonces, es verdaderamente importante esta sentencia de quiebra, porque como digo, termina confirmando los presupuestos que se dieron a la hora del pedido de quiebra. Es decir, a la hora de pedir la quiebra, recuerden que los fundamentos para que se abra la quiebra es que sea un sujeto concursable, que tenga un crédito exigible, pensando en una quiebra pedida por acreedor, y que el deudor está en un estado de situación de pago, para lo cual uno indicaba distintos hechos reveladores. La apertura de la quiebra confirma estos fundamentos, es decir, confirma que realmente hay una quiebra. Y como digo, uno de los efectos más importantes y se producen desde el mismo momento en que la quiebra es abierta, es el desapoderamiento. Además, la quiebra, recuerden, tiene un carácter eminentemente liquidativo. Es decir, sin más trámites, hay que proceder a la realización de bienes para que justamente pagarle a los acreedores. Entonces, en virtud de este desapoderamiento, en donde el deudor pierde estos derechos de administración y disposición sobre sus bienes, a partir de ahí
dado después el hecho material, que es lo que ustedes conocen como incautación, para la cual se le quitan los bienes al fallido y se le entregan al síndico para que justamente los administre y participe en la realización, es clave porque justamente es la razón de ser de la quiebra. Vender los bienes y pagarle sin más trámite a los acreedores. Cosa que en parte se va dilatando en el tiempo, ¿no? Lo vamos a ver cuando vean todo el proceso. Pero básicamente eso es lo que busca la quiebra. Y el cuarto punto, lo refrescamos también, que la apertura de la quiebra no solo trae consecuencias para el sujeto quebrado, fallido, sino también que se produce esto que vemos como la extensión. Es decir, los socios con responsabilidad ilimitada también caen en quiebra. ¿Sí? Bien. Así las cosas, entonces, vamos a tratar de ir analizando o comentando los distintos incisos de este artículo 88 que plantea el contenido de la sentencia de quiebra. Son 11 incisos. El inciso 1, fíjense que arrancamos con la identificación del fallido. Es decir, esta sentencia va a comenzar mencionando justamente quién es el fallido al cual se le está declarando la quiebra. Si es una persona humana, los datos de él, su quid, su quil, y si es una persona ideal, no solo los datos de la empresa, sino también de los socios con responsabilidad ilimitada, por esto que hablábamos recién. Es decir, tienen perfectamente identificado no solo el sujeto quebrado, sino también los socios con responsabilidad ilimitada. ¿Sí? El inciso 2, fíjense, plantea dos cosas. La orden de registrar y anotar la quiebra que se ha declarado en los registros especiales de quiebra de procesos universales, ¿no? Los efectos de que se ponga en conocimiento de que este deudor ha pasado del estado de estar in bonis a estar en quiebra, con miras a que justamente se puedan llevar adelante todos los efectos producto de este cambio de estatus. Y la segunda anotación que se hace es anotar la inhibición en los distintos registros. Inhibición que hace referencia a la posibilidad de disponer de sus bienes, de este deudor quebrado. Entonces, en los registros de propiedad, en los registros de automotor, en fin, distintos registros en donde pueden estar radicados los bienes de este deudor quebrado, se anota para que justamente quede registrado y justamente si entra algún trámite de transferencia de bienes, el mismo no puede realizarse. ¿Sí? Bien. El inciso 3, también fíjense, es una orden por parte del juez, o en realidad es una orden, sí, en realidad es una orden, de entregar los bienes al fallido. No solo es una orden o instrucción que le da al propio fallido, sino también a terceros, porque cabe la posibilidad que existan bienes del fallido en propiedad de terceros. Pongamos ventas en consignación, es decir, el fallido tenía entregado una serie de ropa a un local en el shopping para que la vaya vendiendo bajo un contrato no de venta, sino de consignación. Entonces, esa mercadería también cae dentro del desapoderamiento. ¿Sí? Esta obligación, fíjense, según cómo fue declarada la quiebra, ya fue planteada. Es decir, si la quiebra la pide el deudor, un artículo 86 ya le obligaba al deudor, en este caso iba a ser fallido, a realizar la entrega de los bienes, o mejor dicho, la puesta a disposición de los bienes para el síndico, ¿no? Entonces, bueno, un poco este inciso 3 reitera ese mandato en el caso que no hubiese sido realizado. Lo mismo, fíjense, este inciso 4, que intima justamente no solo la puesta a disposición de los bienes, sino la puesta a disposición de los libros. Y en este caso, le entrega al síndico de todos los papeles que hagan al giro comercial de la empresa. Esto un poco está atado ya lo vamos a ver
la clase que viene, al deber de colaboración que tiene el fallido durante todo este proceso. En virtud de este deber de colaboración, de brindar información a los distintos requerimientos, ya sea del tribunal, del síndico, por ejemplo, también no puede viajar al exterior. Cosa que también lo vamos a ver que por ahí el juez lo plantea. Inciso 6. Acá fíjense una prohibición que plantea el inciso de hacer pagos al fallido. Es decir, dentro de estos efectos del cambio de estatus de este deudor que ahora es fallido, está justamente la prohibición de hacerles pagos. Es decir, aquellos que tengan que pagarle al fallido sus deudas a partir del momento en que está en quiebra, no debieran pagarle a este fallido, sino tienen que pagarle al síndico o a quien administre. Entonces, los pagos que estén realizados al fallido son pagos inoponibles al proceso, por consiguiente, tendrán que devolverse. Y como dice el dicho, el que paga mal, paga 2 veces. Entonces, tener en cuenta justamente que si yo le debo dinero a este fallido y quiero cerrar y pagar mi deuda, tendré que comunicarme con sindicatura para hacer el pago y para que el mismo sea válido. Entonces, tener cuidado con esta situación. Por eso es importante el tema de la publicación, para que pueda ser válida y conocida por todos. El inciso 6, fíjense, plantea el tema de interceptar la correspondencia. Es en orden de interceptar la correspondencia. ¿Cuál es el sentido de esto? Que vamos a decir 2 cosas. Uno que ha quedado un poco de modé, un poco viejo en el tiempo. Y lo segundo, que está relacionado con este deber de información, con este deber de hacernos de todos los papeles relacionados con el giro comercial de la empresa. Entonces, esto relacionado con el 114, si no me recuerdo, que también lo plantea. ¿Qué dice el artículo? ¿O cómo se lleva esto a la práctica? El síndico debe interceptar toda la documentación. Fíjense que esto, tiempo atrás, cuando había un solo prestador de correo, el correo argentino, se solucionaba fácil porque el juez emitía una orden al correo que toda la documentación que viniese a nombre del fallido fuera remitido a las oficinas del síndico o al juzgado. Entonces, de esa manera se garantizaba que todos los papeles que llegaban a nombre del fallido iban a parar a la oficina del síndico y vamos a tener noticias de ellos. Hoy por hoy, ya el modo epistolar, es decir, a través de cartas de comunicación y de envío de documentación, facturas o lo que sea, un poco ha quedado en desuso. Hoy tenemos medios electrónicos, la factura electrónica, hasta por un mismo WhatsApp, por ejemplo, podemos mandar documentación. Entonces es difícil la aplicación, sumado a que ya no hay un solo prestador de servicios de correo, hay distintos prestadores, por consiguiente, esto un poco se hace difícil materializarlo y que sea efectivo. De todos modos, la idea de esto es justamente, como digo, hacernos de los papeles del giro comercial. De hecho, el artículo plantea, el 114, que se abrirá la documentación delante de el fallido y la que es de estrictamente personal, por supuesto, se la devolvemos. Entonces, el objetivo es tener los papeles relacionados con la actividad. ¿Sí? El inciso 7 plantea, o intima, mejor dicho, a constituir domicilio a los efectos del juicio. Esto lo hemos visto ya también en cuanto a la apertura, lo han visto también cuando al acreedor se le pide que fije domicilio, cuando hace la solicitud de verificación de créditos. Esto hace los efectos del proceso en caso de que hayan notificaciones de carácter personal, haya un domicilio donde enviarlas, ¿sí? Si no se fija, se lo tiene por constituido en los estrados judiciales.
En realidad, recuerden que en el proceso concursal la mayoría, o la regla, mejor dicho, de notificaciones es ficta. Es decir, es directamente ahora, cuando figura en el expediente, ya se dan por notificados. Entonces hay muy pocos actos en los cuales se notifican de manera personal, ¿no? De todos modos, esta obligación que alcanza a la sociedad y a los socios con responsabilidad ilimitada, la constitución de domicilio. El el inciso 8 plantea la orden también de comunicaciones a los distintos organismos para dar cumplimiento a lo que plantea el artículo 103. El 103 plantea lo que recién comentaba también, y lo vamos a ver también más adelante en profundidad, con la prohibición del fallido de viajar al exterior, sin autorización judicial, por supuesto. Esto está relacionado no con una cuestión de sanción o maldad hacia lo que el fallido puede hacer o dejar de hacer, sino con su deber de colaboración y de brindar información. Ese es el objetivo de tenerlo cerquita, porque fíjense que esta restricción va hasta el momento de la presentación del informe general, en la etapa informativa del proceso, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? Si cabe la posibilidad por parte del juez, de extenderla hasta 6 meses más allá de este plazo, si lo consideran necesario, ¿no? Y también, por supuesto, cabe la posibilidad de acortarlo en el caso de razones evidentes de urgencia o lo que sea. Entonces, la idea de esto es notificar a prefectura, a gendarmería, para que justamente si el fallido decidiese violar esta restricción, bueno, no pueda salir del país, ¿no? Pero sepan, o repetimos, que esto en realidad no es una sanción o un castigo al fallido, sino es porque él puede ser requerido para brindar explicación. ¿Sí? Ese es el orden o el sentido de esta norma. El inciso 9 plantea la orden de realizar los bienes. Fíjense que esto, insistíamos recién, que es una de las características importantes del proceso de quiebra, que es eminentemente liquidativo, como hemos dicho. La idea es, desapoderado el fallido de sus bienes, incautamos esos bienes, se los quitamos, los vendemos, los hacemos dinero y le pagamos a los acreedores conforme el esquema que plantea la ley de concurso. Entonces acá lo que se define es el enajenador, es decir, la figura de quien va a realizar los bienes. El síndico colabora, pero no es el principal enajenador o encargado de vender los bienes. Acá puede ser un escribano, un martillero, habría que ver o analizar a quién se define. De todos modos, hay que aclararlo que la venta principal de los bienes recién se va a encarar a partir del momento en que la quiebra quede firme. Mientras haya posibilidades de que esa quiebra pueda ser revertida, los bienes no van a ser vendidos. Sí, algunos en carácter de excepción sí se pueden llegar a vender, ¿no? Por ejemplo, los del 184, los bienes perecederos, es decir, si yo he incautado, me pongo los zapatos del síndico, he incautado y tengo un galpón lleno de 100 cajones de manzana, no puedo esperar 4 meses, que es lo que da la ley, con prórroga de 3 meses más, estamos hablando de 7 meses para vender esta manzana. Entonces esto sí puedo, o esperar incluso a estos 7 meses, sumarle hasta que la quiebra quede firme, todo el proceso que hay de discusión de la apertura de la quiebra. Entonces, hay alternativas en las cuales estos bienes, por una razón justificada, en este caso porque son perecederos, puedo venderlos. Entonces, ellos sí pueden venderse rápidamente, pero la venta general importante de los bienes, hay que esperar que la quiebra quede firme. Al igual que el enajenador, fíjense, el inciso 10 plantea la designación de un inventariador. Es decir, alguien que haga un análisis, no un análisis, sino que un detalle de los bienes del fallido. Hacer un inventario. Como hemos dicho que a través de la incautación
yo le quito los bienes al fallido y el síndico los va a recibir, bueno, tenemos que saber con certeza qué bienes está recibiendo. Por consiguiente, siempre se elabora un inventario. Este inicial, en general, es un inventario de grandes rubros, puesto en los zapatos del síndico. Yo les aconsejo que se trate, y si se puede, que sea lo más detallado posible, porque después el síndico, ¿quién se va a responsabilizar por estos bienes? Entonces, bueno, es importante que por lo menos esté más o menos detallada. Como el primer inventario, el que se hace cuando se va a incautar, realmente hay una premura, una urgencia, para que realmente es el oficial de justicia quien pone en funciones del síndico y puede ir a incautar. Hay una cierta premura en terminar rápido el acto e irse. Entonces, como digo, puesto en los zapatos del síndico, tratar de ver que por lo menos los bienes más importantes estén perfectamente detallados. ¿Sí? Y por último, fíjense, el inciso 11 plantea fijar audiencia para el sorteo del síndico, que según las distintas jurisdicciones, acá ya el sorteo es informático, electrónico, entonces es bastante más rápido. Recuerden que en todo proceso concursal, sea concurso preventivo, sea quiebra, existe la figura del síndico. El síndico concursal, que por supuesto ustedes han profundizado sobre esta figura. En esta situación, el juez que define, además de fijar o ordenar que se sortee el síndico, define qué tipo de sindicatura va a llevar adelante esta quiebra. Al igual de lo que vimos cuando vimos el concurso preventivo, recuerden que la alternativa es o síndicos tipo A, que es síndicos estudios, es decir, la sindicatura es ejercida por un grupo de profesionales, o síndicos tipo B, que son síndicos individuales. La elección la hace el juez en este momento conforme a la complejidad y magnitud del proceso que se está abriendo, ¿no? Tema que, o decisión que el juez puede mejorar a futuro, agregando otros tipos de sindicatura, ¿no? Estamos hablando de lo que se llama esto de sindicatura plural, ¿sí? Entonces, el juez define si es síndico A, síndico B, y ordena o instruye para que rápidamente se sortee el síndico. A posteriori, él, por supuesto, deberá aceptar el cargo. Algunos casos especiales que plantea la última parte del inciso. Y acá planteamos dos situaciones. El caso de quiebra indirecta y el caso de quiebra directa. En caso de quiebra indirecta, recuerden que decíamos que la quiebra indirecta es aquella que tiene un concurso previo. Entonces, en ese caso, el artículo plantea que los acreedores verifiquen por incidente, es decir, que no se justificaría la apertura de un nuevo proceso de verificación tempestivo, como hemos planteado y hemos visto en concurso preventivo, sino los acreedores que van o tienen su causa o título entre la presentación del concurso preventivo y la quiebra que se está abriendo, verifiquen vía incidental, con la particularidad de que lo harían sin gastos. Por supuesto tienen que sí pagar el arancel de verificación, pero no tendrían gasto, no lo hacen por vía incidente. Y los que ya verificaron en el concurso preventivo hoy fracasado, que se ha transformado en quiebra, no tienen que hacer nada. La labor la hace el síndico. El síndico reajusta estos créditos llevándolo a fecha de quiebra. Simplemente eso. Es decir, recuerden la cristalización del pasivo. Todas las fechas, todas las deudas e intereses quedaron congelados a fecha de apertura de concurso preventivo. Si ese concurso preventivo deviene en quiebra, ¿qué es lo que hace el síndico? Ajusta y actualiza estos créditos que estaban a fecha de apertura hasta la sentencia en quiebra. Es decir, el acreedor que verificó en el concurso preventivo no tiene que hacer nada. Los nuevos verifican vía incidente. Si es una quiebra directa, sí hay un nuevo periodo informativo. Es decir, lo mismo que vimos para concurso preventivo. Habrá un cronograma, un plazo hasta el cual los acreedores se presentarán a verificar, plazo de impugnaciones, plazo de presentación de los informes individuales y del informe general, bueno, de sentencia de verificación y del informe general. También esta situación
será cuando, en el caso de quiebra indirecta, la causal de esta quiebra indirecta es la nulidad o el incumplimiento del acuerdo. Nulidad del acuerdo, recuerden cuando se plantea la nulidad y el juez hace lugar, el acuerdo se tiene por no realizado, el acuerdo es nulo. Incumplimiento cuando el deudor en definitiva no pagó tal cual lo prometido. En estos dos casos, la ley interpreta que sí justificaría, porque ya ha pasado bastante tiempo, o puede haber pasado bastante tiempo. El síndico ya cesó en sus funciones, salvo unos pequeños concursos. Por consiguiente, sí justificaría un nuevo periodo tempestivo a los efectos de la verificación, un nuevo periodo informativo, ¿sí? Bien. Pasando a la publicidad, como hemos visto, ustedes han ido analizando durante todo el proceso, ya sea de concurso o quiebra, distintos actos importantes son publicados, ¿sí? Para que tengan un efecto para todos, erga omnes, ¿sí? Lo vimos con el auto de apertura de concurso preventivo y lo vemos ahora con el tema de la quiebra. Es decir, la sentencia de quiebra es o tiene que ser publicada por 5 días en el boletín oficial. Y si el juez lo considera conveniente, en un diario de amplia difusión, algún otro, si la quiebra es importante, y si existen fondos, es decir, si hay dinero para poder costear la publicación. También debe publicarse en las distintas jurisdicciones en donde el hoy fallido tiene bienes. Esto se hace a través de pedidos o exhortos que hace el propio juez al juez de la jurisdicción donde están radicados estos bienes para que se lleven adelante las publicaciones. Todo esto con la mayor celeridad posible, es decir, dentro de las 24 horas tienen que salir ya estos pedidos, estos exhortos para realizarlo. Decíamos que la importancia de la publicación para que sea oponible y sea válido para todos, tiene que ser, amerita o justifica esta urgencia. ¿Qué se publica? Bueno, los datos más importantes de la declaración, es decir, los datos de quién es el concursado, las instrucciones de no hacerle pagar, de no pagarle al fallido, y fíjense también ahí les pongo los datos del síndico. Por supuesto, a la hora de publicar, si bien hablamos de celeridad, necesitamos por lo menos que pase un tiempito, el más corto posible, hasta que se realiza el sorteo del síndico, el mismo viene y acepta, y ahí fija sus datos, sus días de atención y demás. Entonces por ahí la publicación no se hace inmediatamente al otro día de que se dio la sentencia, ¿no? Hay que esperar que el síndico acepte. ¿Quién está obligado a publicar? En el caso del concurso preventivo, recuerden, era el propio deudor y además debía costearlo, es decir, pagarlo, y debía rendir cuentas, y si no publicaba edictos, podía llegar a caer en quiebra, ¿sí? En el caso de la quiebra, no es el deudor, sino es el propio juzgado. El secretario del juzgado es el que tiene que mandar a publicar los edictos. Existan o no existan fondos en el expediente, es decir, la falta de dinero, cosa que es común por ahí en estas causas, en las quiebras, no es un pretexto para no publicar edictos. La publicación se lleva adelante igual. Si hay dinero, se abona, se paga, y si no, ese costo quedará a cargo de la quiebra para cuando existan fondos. Es un gasto de conservación y justicia, el que ustedes han visto como 240, ¿no? Pero la publicación sí debe realizarse, ¿sí? Bien. Hasta ahí fíjense el tema de la apertura de la quiebra y el contenido de la sentencia. Insistimos en que la quiebra tiene un carácter eminentemente liquidativo. Esto es incautación de los bienes frente a el efecto que hemos dicho del desapoderamiento, incautación y realización de los bienes rápidamente para pagarle a los acreedores. En una quiebra directa, los pasos son más cortos, o mejor dicho, ya ha habido una chance que tuvo el deudor de arreglar con sus acreedores y la misma fracasó. Por consiguiente,
rápidamente se puede avanzar en la liquidación de los bienes, una vez ya realizada la incautación. Pero en el caso de una quiebra directa, existen algunas alternativas para que este deudor, como se dice en la jerga, levante su quiebra, es decir, rápidamente salga de este estado de quiebra por distintos motivos, ¿sí? Básicamente hay dos alternativas. El deudor fallido, quebrado, puede, en algunos casos, convertir su quiebra. Este instituto que plantea el artículo 90 y siguientes, de la conversión en concurso preventivo, plantea esta situación, en donde el deudor fallido transforma su quiebra en un concurso preventivo y el proceso se lleva adelante como un concurso preventivo. O bien puedo discutir la apertura de esta quiebra a través de la vía recursiva, a través del recurso de reposición. Existe una alternativa más rápida, que es el levantamiento sin trámite, sin que este recurso de reposición se sustancie. Y una tercera alternativa es plantear la incompetencia, que en realidad acá lo que no busca el fallido salir del estado de quiebra, sino lo que busca es cambiar de juez, es decir, cambiar la jurisdicción o el juzgado en el cual se declaró la quiebra, pero no salir del estado de quiebra, ¿sí? Si nos metemos con el primero que vimos, esto de la conversión de la quiebra, como decía, es transformar la quiebra en un concurso preventivo. Esto de pedirlo el deudor fallido, dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación. ¿Quiénes están legitimados? Si es una quiebra pedida por acreedor, quiebra directa necesaria que habíamos llamado, por supuesto, el fallido está habilitado para hacer. La duda siempre estuvo en la quiebra voluntaria, es decir, quiebra directa pedida por el propio deudor. Mucha jurisprudencia y muchos años ha tenido idas y venidas y muchos decían que no era posible, porque el deudor que pidió su quiebra, bueno, es en broma, pidió la quiebra, estaría loco si después cambia de opinión, no hay que dejarlo cambiar de opinión. Pero a partir del plenario Pujol, fíjense que es bastante ya viejito, del 2002, sí se acepta. No vamos a profundizarlo, pero básicamente lo que plantea el plenario Pujol es que la ley no lo prohíbe, por consiguiente, si la ley no lo prohíbe, nosotros no tenemos que hacer inventos o ficciones literarias o hacerle decir a la ley lo que no dice, por consiguiente, en quiebra voluntaria, el deudor también puede transformarlo en concurso preventivo, ¿sí? A partir del plenario Pujol. Y la quiebra refleja, la quiebra por extensión, también los socios con responsabilidad ilimitada pueden transformar su quiebra en concurso preventivo, pero solo los del artículo 160, no los del 161, que son los que planteamos y comentábamos que les llega la quiebra por sanción, cuando hay confusión patrimonial, cuando ha habido un uso personal por parte del accionista o hay un control abusivo, es decir, los del artículo 161. Esos no pueden convertir, ¿sí? Los del 160. Bueno, justamente, quienes no pueden convertirlo. Fíjense, aquellos que tengan un concurso preventivo en trámite, no pueden hacerlo, ¿sí? Aquellos que la quiebra venga por un incumplimiento de un acuerdo preventivo, tampoco pueden hacerlo. Aquellos que, habiendo cumplido el concurso preventivo, estén dentro de ese periodo de inhibición de un año. ¿Se acuerdan? Hablábamos que terminado el concurso preventivo, viene la etapa de cumplimiento, terminado todos los pagos, a partir de ahí el deudor tiene un periodo de inhibición de un año en el cual no puede presentarse en concurso preventivo. Entonces tampoco puede convertir si se le declara la quiebra. Bueno, lo que mencionaba recién, la quiebra extensiva, los del 161, porque es una sanción, es un castigo, es la quiebra para él. Entonces no los dejamos que conviertan. Si el sujeto no es concursable, por ejemplo, en caso de una entidad financiera, no podrá convertirlo, por supuesto. ¿Y se puede dar el desistimiento de este concurso?
lo vamos a hablar enseguida, pero acá estaríamos en una situación donde habría un abuso del derecho. Es decir, ¿cuál es la situación? Que el deudor fallido convierta su quiebra a concurso preventivo y después desista. Entonces acá veríamos que hay una salida un poco anormal, abusando de los instrumentos que da la ley para salir de un estado falencial, ¿no? Enseguida lo comentamos un poquito más. ¿Cómo hace el deudor para convertir su quiebra? Bueno, por un lado, el plazo. Dijimos, 10 días contados a partir de la última publicación. Tiene que ser un sujeto concursable y debe cumplir con los requisitos del artículo 11. Recuerden, el artículo 11 plantea la presentación de una gran cantidad de documentación. Bueno, esto tiene que ser presentado. El juez dará el plazo de los 10 días del último, de la última parte del artículo. Y ahí, bueno, está la duda de la prórroga. En general, tienen que ser estos 10 días para poder aceptar la conversión. ¿Cuál es el efecto del pedido? Y después vamos a ver el efecto de la sentencia, en el caso de que se rechace o se admite. ¿Quién presentó un pedido de conversión no puede a su vez interponer un recurso de reposición? Fíjense que ya lo vamos a ver enseguida, pero es lógico. Si yo quiero convertir mi quiebra, no puedo ponerme a discutir que no estoy en quiebra. Y si lo presenté, se me lo tiene por desistir. También la presentación no suspende el efecto de la quiebra, que es el desapoderamiento y cautación. Es decir, esto sigue adelante. Es decir, se discute la quiebra, se está discutiendo la conversión, pero se lleva adelante el fallido. Sigue desapoderado y se lleva adelante la incautación. No detiene la liquidación, como decía, de ciertos bienes, que es, por ejemplo, los bienes perecederos que planteamos más temprano, pero recuerden que decíamos que se va a esperar para correr el plazo y para hacer la venta general de los bienes, que la quiebra quede firme. Mientras esté la alternativa de la conversión, que en realidad es un plazo muy corto, seguramente no se van a vender porque tampoco dan los plazos. Si bien, como dijimos, no puedo plantear el recurso de reposición, sí puedo plantear el recurso de incompetencia, es decir, puedo pedir la conversión y a su vez la incompetencia para trasladar el juicio a otro juzgado, ¿no? Bien. Eso en respecto al efecto de la presentación, mientras se resuelva la conversión. Resuelta la conversión, hay dos alternativas. Si se rechaza, continúa la quiebra. Es decir, se rechazó la conversión, continúa la quiebra. Si se admite, se transforma justamente en un concurso preventivo. Por consiguiente, desaparecen los efectos de la quiebra. Es decir, desaparece el desapoderamiento, desaparece la incautación. Si los bienes se incautaron, tendrán que devolvérselos al fallido. Si hay algún bien que se vendió, por supuesto, esa venta queda en firme si ha estado con autorización judicial, porque seguramente ha habido algún fundamento importante para vender. Esto que hablábamos, el ejemplo de los cajones de manzanas de recién, por ejemplo. ¿Sí? Y el tema de la retroacción también queda pendiente. El tema de retroacción es la declarar inoponibles o la ineficacia de ciertos actos realizados dentro del periodo de sospecha. Esto queda ahí pendiente porque se transformó en un concurso preventivo. Y acá vuelvo sobre lo que recién explicamos, el tema del desistimiento. Y acá se plantea la incongruencia de la ley, lo que planteaba recién. En general, no sé, el caminito que decía yo recién no es aceptado por los jueces. El juez no acepta el desistimiento si viene producto de un concurso preventivo que fue convertido. Porque acá se entiende que hay un abuso del derecho, ¿sí? Porque justamente se utilizó la herramienta de la conversión para después desistir de este concurso, ¿no? Eso es lo que planteábamos recién. Recurso de reposición. Fíjense, uno dijimos es la conversión. La otra alternativa es presentar un recurso de reposición. No es una apelación, porque se presenta ante el mismo juez, no ante el juzgado, otro juzgado, el juzgado de alzada, mejor dicho. ¿Qué busca? Busca justamente, es presentado por supuesto por el fallido, busca justamente dejar sin efecto
la sentencia de quiebra. Por supuesto, solo se plantea en una quiebra directa, se presenta, o el plazo que tengo, fíjense, es más corto, son 5 días de conocida la sentencia de quiebra. Esto de conocida hace referencia cuando el fallido toma conocimiento. Una alternativa puede ser cuando van y le incautan los bienes. Ahí se enteró que está en quiebra. Si no puede determinarse, será dentro de los 5 días de la última publicación edictada, ¿sí? Como decía, se interpone ante el mismo juez. Lo que busca es dejar sin efecto la sentencia de quiebra. Quienes intervienen es el mismo fallido, el síndico y el acreedor peticionante de la quiebra. Es el caso de una quiebra pedida por acreedor, como decimos. La interposición no tiene efectos suspensivos, es decir, es el solo efecto devolutivo. Esto está relacionado o significa que los efectos de la quiebra no se suspenden. Es decir, sigue adelante la incautación si debe realizarse y demás, ¿no? Lo antes posible. Lo que sí, como dijimos, hasta que no quede firme o se resuelva esto, no se van a vender los bienes, ¿no? Pero no se paraliza el proceso a la espera de la decisión que se tome, ¿no? Es decir, los efectos de la quiebra continúan. El fundamento, es decir, ¿qué es lo que tengo que discutir yo? ¿Qué es lo que tengo que, como fallido, justificar o demostrar? Son los fundamentos de la inexistencia de los presupuestos sustanciales. Es decir, o que no es acreedor, o que la deuda no es exigible, o que no estoy en cesación de pago, o que no soy un sujeto concursable, sería la otra. Entonces, ahí tengo que plantear, ahí tengo que poner el foco para tratar de revertir estos fundamentos para que justamente se me levante la quiebra. Una vez que ya está planteado esto, bueno, dentro de los 10 días, el juez tendría que resolver. Hay una alternativa que es más rápida, que es lo que llamamos el levantamiento sin trámite. Es el recurso de reposición, pero no se sustancia este recurso de reposición, o este incidente, creo que no lo dije, se plantea a través de incidentes, por eso hablamos de incidente de reposición. Acá la posibilidad que le da al deudor es discutir, o mejor dicho, dentro de los fundamentos o presupuestos sustanciales, demostrar que no está en cesación de pago. ¿Cómo lo hace? Depositando el dinero. Si un acreedor le pidió la quiebra con un crédito exigible de 100.000 pesos, ¿qué es lo que puede hacer el deudor? Venir y decir, señor juez, yo no estoy en cesación de pago, acá están los 100.000 pesos, más los accesorios, más los gastos que se puedan el juez estimar para el juicio, más el monto del crédito de algún otro pedido de quiebra por otro acreedor que ande dando vuelta, ¿no? Es decir, si hay 2 o 3 que le han pedido la quiebra, tendrá que depositar el dinero de todos estos créditos. O bien, justificar que en los otros créditos, bueno, no lo está debiendo. Y hay 2 formas de depositar el dinero, en pago o embargo. Si lo deposita en pago, lo que está diciendo es que, bueno, está bien, pago, pero no estoy en sesión de pago. Es decir, tengo dinero, tengo fondos líquidos para pagar. En ese caso, acreditada que no está en sesión de pago, se levantaría la quiebra. La otra alternativa es depositarlo a embargo. Embargo significa que deposito el dinero, pero voy a discutir el crédito. Es decir, yo no le he pagado a este acreedor, en palabras del fallido, no porque no tenga dinero, menos porque estoy en sesión de pago, sino porque yo considero que no le debo. Entonces vamos a discutir el crédito. Entonces yo deposito el dinero para demostrar que estoy solvente, estoy in bonis, pero vamos a discutir el crédito. Entonces, en el primer caso, en pago, el acreedor se llevará los fondos. En este segundo caso, no tendremos que discutir el crédito. Por supuesto, no se admite pago por tercero, es decir, no es que un tercero venga, aparezca y pague, porque esto estaría un poco justificando que yo no tengo el dinero, así que estoy en sesión de pago. Y lo otro, tampoco se admite el allanamiento del acreedor, es decir, que aparezca el acreedor diciendo, me allano, ya levántele la quiebra. Porque posiblemente, si se dice esa actitud, el fallido ha ido y le ha pagado su crédito para que le permita levantar la quiebra. Es decir, una vez pedido esto, no se admite el allanamiento por parte del acreedor, ¿sí?
¿Cómo se resuelve este levantamiento sin trámite? Si se rechaza, el fallido directamente sigue en quiebra. Por supuesto, ahí sí, ahora sí, es apelable la resolución que pone fin a este incidente, sí es apelable. Por supuesto, solo por el deudor y, como decíamos, con efecto devolutivo solamente, es decir, no se paraliza el proceso. Sigue la incautación, sigue la venta de bienes hasta que esto se resuelva. Pero la resolución también es relativamente rápida, ¿no? Porque fíjense que la alzada, el segundo tribunal, resuelve sin sustanciación, es decir, sin demasiada apertura de prueba. Con los elementos que tiene, deberá resolver. Si se admite, se levanta la quiebra y, por supuesto, cesan los efectos de la quiebra. Ahora bien, esto puede haber pasado un tiempo, distinto en la conversión que el plazo es más corto. Acá puede haber pasado unos meses. Entonces, esta quiebra ha ido avanzando. Se le quitaron los bienes al fallido, se han vendido algunos y demás. Por consiguiente, todo lo hecho hasta ese momento es válido. Por eso, acá, fíjense, los actos del síndico son válidos. Los bienes, por supuesto, incautados, se les tiene que devolver al fallido. Ahora bien, los contratos que se resolvieron, esos no vuelven a resucitar. Eso ya quedó firme. Los bienes ingresados por el 118 y 119, esto es la ineficacia concursal, esto que hablamos recién de la retroacción, le tienen que ser devueltos. Y si se han vendido bienes, si hay dinero, se lo tendrán que devolver al fallido. ¿Estamos? Es decir, se levanta la quiebra, se le devuelve todo al fallido, pero los actos realizados hasta ese momento son válidos. Salvo que no se haya hecho alguna venta que no haya sido autorizada o lo que sea. Y fíjense, nace en la posibilidad de que este deudor presente una acción de daños y perjuicios contra este acreedor que mal pidió su quiebra. Si el pedido de quiebra por este acreedor ha sido con dolo, con malicia, y ha causado realmente un daño importante a este deudor, puede iniciar una acción de daños y perjuicios. ¿Estamos? Bien, por último, el planteo de incompetencia. Recuerden, el planteo de incompetencia no pretende salir del estado de quiebra, de extinción de la quiebra. Lo que pretende, o el planteo es, la quiebra fue mal pedida, no va en este juzgado, va en otro juzgado. Eso es lo que se plantea en esta situación de incompetencia, que puede ser planteada junto con la conversión. ¿Sí? Recuerden que lo que planteábamos recién. Los sujetos legitimados, el deudor, cualquier acreedor la puede plantear, por supuesto también, pero no el que pidió la quiebra. El que pidió la quiebra no, otro acreedor o el propio deudor. Si se admite, se ordena el traslado de las actuaciones. Y lo mismo, fíjense, el mismo criterio que planteamos recién, son válidos todos los actos realizados hasta ese momento. Si el juzgado que va a hacerse cargo de la quiebra está dentro de la misma jurisdicción, hay una solución de continuidad. Si está en otra jurisdicción, entonces ahí se suspende el trámite y es remitida a esa nueva jurisdicción. ¿Sí? Pero lo que digo, el planteo de incompetencia lo que busca es justamente trasladar la quiebra a otro juzgado. Bien, ¿dudas?